Pues hola chicos, vamos con la primera lección de lengua, nos vamos a la página 132 y lo primero que nos encontramos es un cuadro donde nos explica cosillas sobre los verbos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto, ¿vale? Yo lo voy a leer con todos ustedes y ahora después lo comentamos poquito a poco, ¿vale? Los verbos. Las palabras que expresan acciones son verbos. Los verbos tienen muchas formas distintas. Así, gusta, gustan, gustarán, gustó, son formas de un mismo verbo, el verbo gustar. El conjunto de todas las formas de un verbo es su conjugación. Las conjugaciones verbales. La forma que sirve para nombrar el verbo es el infinitivo. Por ejemplo, gustar. Los infinitivos pueden terminar en ar, er o ir. Por eso decimos que hay 3 conjugaciones. La primera conjugación la forman los verbos que acaban en ar, como contar. La segunda conjugación la forman los verbos que acaban en er, como entender. Y la tercera conjugación la forman los verbos que acaban en ir, como perseguir. Raíz y desinencia. Los verbos tienen raíz y desinencia. Si a un infinitivo le quitamos la terminación ar, er o ir, obtenemos la raíz. Por ejemplo, salt, beb o part. Todas las formas de un verbo comparten la misma raíz, porque es la que indica el significado del verbo. Las distintas terminaciones que se añaden a la raíz para construir las formas verbales son las desinencias. Por ejemplo, saltamos, bebías, partirán. ¿Ok? Entonces, este cuadrito lo leéis un par de veces vosotros solos, ¿vale? Y ahora vamos a analizar un poquillo lo que nos dice, ¿de acuerdo? Pues bien, recordad que durante este curso y durante cursos anteriores hemos visto diferentes tipos de palabras, ¿vale? Aquí las tenéis. Hemos visto sustantivos o nombres, ¿de acuerdo? Hemos visto adjetivos, hemos visto determinantes, ¿vale? Tenemos aquí las 3 clases de palabras que hemos visto. Recordad que los sustantivos o nombres eran palabras que se referían a objetos, a personas, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, casa, perro, felicidad. Si nos vamos a los adjetivos, recordad que los adjetivos eran palabras que decían cómo eran o cómo estaban esas cosas. Como por ejemplo puede ser en este caso cansado, estupenda, feliz, etcétera, ¿vale? Y por último, lo que hemos estado viendo este año han sido los determinantes. Recordad que los determinantes eran unas palabras que se colocaban delante de los adjetivos o delante de los sustantivos normalmente. Hemos visto diferentes tipos de determinantes. Hemos visto determinantes artículos, hemos visto determinantes numerales, indefinidos, demostrativos, ¿vale? Y ahí tenéis algunos ejemplos de los determinantes que hemos visto. Pues bien, lo que vamos a hacer en este tema es ver lo que son los verbos. Aquí tenéis algunos ejemplos de verbos que os he puesto, como por ejemplo leer, dormir, entrenar, ver y hacer. Recordad que los verbos podíamos encontrarlos en 3 tiempos diferentes: en presente, en pasado y en futuro. ¿De acuerdo? Y también podíamos encontrarlo de diferentes formas según qué persona, ¿vale? Hiciese la acción. Por ejemplo, aquí tenemos algún ejemplo. El verbo jugué, que pertenece a la primera persona del singular, o sea, yo. El verbo tendrás, que pertenece a la segunda persona del singular, que es la persona tú. Y por último, irán, que pertenece a la tercera persona del plural. ¿De acuerdo? Aquí abajo os he puesto una tablita de ejemplo con el verbo observar. ¿De acuerdo? En esta tabla vamos a poder comprobar cómo el verbo observar se conjuga dependiendo del tiempo al que te refieras y dependiendo a la persona o personas que realicen la acción. Por ejemplo, si yo me concentro en la primera persona del singular, que es yo, ¿vale? Me doy cuenta que el verbo cambia según me refiera al pasado, en este caso observé, al presente, observo, o al futuro, observaré, ¿vale? Pues en este cuadro podéis echar un vistacillo y podéis ver cómo va cambiando el verbo observar según la persona,
y según el tiempo al que se refiera. Pues bien, si sabemos todas estas cosas acerca de los verbos, ¿qué es lo nuevo que vamos a aprender en este tema? Pues recordad que en la lectura hemos visto un par de conceptos, la raíz y la desinencia, ¿vale? ¿Qué es la raíz? Pues la raíz es la parte del verbo que no va a cambiar. ¿Y qué son las desinencias? Pues la parte del verbo que va a cambiar según la persona que realice la acción o el tiempo al que te refieras, ¿vale? Tanto la raíz como la desinencia la vamos a encontrar en todos los verbos, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto un ejemplo que vamos a analizar ahora para que sepáis diferenciar la raíz de la desinencia, ¿vale? Y que podáis analizar tanto uno como otro concepto en cualquier verbo, ¿vale? Vamos a concentrarnos en el ejemplo. Ellos comprobaron rápidamente que todo estaba correcto, ¿vale? Primer paso, ¿vale? Porque esto hay que hacerlo paso a paso para hacerlo de forma correcta, ¿vale? Encontrar los verbos que hay en esta oración, ¿vale? Aquí yo os doy ya la solución, obviamente, son dos los verbos, ¿vale? El verbo comprobaron y estaba, ¿vale? Son dos verbos porque son dos palabras que están realizando una acción, que están diciendo que alguien está haciendo algo, ¿vale? Segundo paso, poner esos verbos en infinitivo. Si recordáis un poco, en años anteriores hemos visto que el infinitivo de un verbo era esa forma que acababa en ar, o ir, ¿de acuerdo? Recordadlo. Bien, es muy sencillo, ¿vale? Saber cuál es la raíz y la desinencia de un verbo, ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es localizar los dos verbos de la oración, en este caso, comprobaron y estaba, ¿vale? Y con esa forma, lo único que tenemos que hacer es ponerla en infinitivo, ¿vale? El infinitivo de comprobaron es comprobar y el infinitivo de estaba es estar. Una vez que tenemos esas dos formas en infinitivo, es muy sencillo saber cuál es la raíz y saber cuál es la desinencia. Lo único que tenemos que hacer es separar la terminación ar, o ir. En este caso, ambos verbos tienen la terminación ar. Por lo tanto, separo por ahí y separo por aquí. Ya tenemos esa palabra dividida en dos partes. Esas dos partes son primero la raíz y después la desinencia. ¿Cuál es la raíz de comprobaron? Compró. ¿Y cuál es la raíz de estaba? Est. ¿Vale? Entonces, en nuestras formas del principio, en comprobaron, hago la separación por el mismo sitio que lo he hecho con el infinitivo y en estaba por el mismo sitio que lo he hecho en infinitivo. ¿Cuál es la raíz? Compró. ¿Cuál es la desinencia? Aron. En estaba, ¿cuál es la raíz? Est. ¿Cuál es la desinencia? Aba. Es muy sencillo. Ahora vosotros vais a intentar en el cuaderno hacer lo mismo que he hecho yo arriba con esos dos verbos, pero con las 5 formas que os propongo aquí, con llamaron, con abriréis, con gritó, enchufó y rompiste, ¿vale? Tenéis que saber cuál es la raíz y cuál es la desinencia, ¿de acuerdo? El primer ejemplo lo hago con vosotros. Venga, llamaron, ¿vale? Hacemos el primer ejemplo. Llamaron. Primer paso, saber cuál es el infinitivo de llamaron. En este caso es llamar, ¿de acuerdo? Segundo paso, era de ese infinitivo separo ar, o ir. En este caso separo ar. Y ya tengo nuestra raíz, que es jam. Entonces me voy a la forma del principio, ¿vale? Y separo por jam. Esta será la raíz y esta será la desinencia. Fácil, intentadlo vosotros.